Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar brevísimamente de qué significan las ciencias sociales, o qué se abocan las ciencias sociales, o cuál es la metodología de las ciencias sociales. Para lo cual estaremos recurriendo a uno de los más clásicos autores de la sociología, que es Max Weber, el padre de la sociología, o por lo menos uno de sus fundadores. Veamos brevísimamente lo que Weber nos quiere decir al respecto. Durante todo el siglo XIX y el auge de las ciencias sociales, había una disputa entre cómo debían proceder, es decir, cuáles deberían ser sus metodologías de investigación para conocer este nuevo objeto de estudio que era el ser humano. Había una corriente que podríamos decir positivista, que abogaba por defender las mismas metodologías que se utilizaban en las ciencias fácticas, en las ciencias de la naturaleza. Todos sabemos que esta metodología consiste en investigar de forma fáctica, de forma observable el objeto, para poder explicarlo y poder predecir futuros fenómenos. Es decir, qué causas han generado qué efectos, y por lo tanto, cada vez que se repita una de estas causas, se volverá a ver el mismo efecto. Desde luego, nada más lejos de la realidad en las ciencias sociales. Weber nos dirá que las ciencias sociales son una ciencia compleja por varios motivos que vamos a ver, pero fundamentalmente porque los fenómenos sociales son complejos y multicausales. No se pueden explicar tal cual se haría en las ciencias naturales o en las ciencias fácticas. Vos, frente a determinado fenómeno, no puedes decir que va a ser la causa directa de otro, o presentado determinado fenómeno que tomás por efecto, no puedes decir que fue causado por una única causa. Es decir, la mayoría de los fenómenos son multicausales, es decir, tienen distintas causas y pueden producir diversos y sendos efectos. De tal modo que no habría nadie que, conociendo todas las variables de la sociedad en un determinado momento dado, podría predecir tan solo un día después lo que pasaría. Ni en política, ni en economía, ni en representaciones sociales, etc. Vamos, que nadie pudo haber predicho la Revolución Francesa, ni nadie puede producir nuevamente la Revolución Francesa. Por lo tanto, las ciencias sociales no serán fácticas, no serán observables, medibles, cuantificables en este sentido de los fenómenos. No se puede experimentar con ellas. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la metodología que propone Weber? ¿Cuál es el método para conocer el objeto de estudio, para conocer al ser humano? Pues fundamentalmente Weber, plantado en una larga tradición alemana, retomando directamente del historiador Dilthey y Dilthey a su vez de Schleiermacher, proponen la hermenéutica, es decir, comprender el fenómeno estudiado, lo que en alemán se suele decir verstehen. Perdonen mi alemán rioplatense. ¿Qué significa comprender? ¿Qué significa interpretar el fenómeno social? Comprender significa, en términos de Weber, ponerse en el lugar del otro. Recordarán que para Weber la sociología tiene por objeto de estudio la acción social, es decir, la acción socialmente orientada o de sentido mentado. Vamos a ver que para vos comprender los fenómenos sociales, tenés que comprender por qué los autores, por qué los actores sociales, por qué los sujetos estudiados actuaron como actuaron. Eso significa comprender en ciencias sociales. Es ponerse en el lugar del objeto de estudio, pensar por qué actuó como actuó y entonces comprender el fenómeno social. No significa que lo estés explicando, no significa que lo puedas predecir, no significa que lo puedas replicar. Entonces vamos a repasar un poco lo que significa la palabra
hermenéutica. La hermenéutica había surgido con fuerza en la era moderna a partir de la Reforma Protestante y de las interpretaciones que se hacían de los textos sagrados y canónicos por parte de la fe reformada, que había traducido los textos a las lenguas vulgares para que todos pudieran leerla en su propia lengua. Entonces, cada persona en una relación personal con Dios podía hacer su interpretación de la Biblia. Ahora, esto desarrolló la hermenéutica de los textos, es decir, la interpretación de los textos. Luego lo retoma también Schleiermacher, no haciendo una interpretación literal de lo que quieren decir las escrituras o de lo que quería decir el original griego o arameo o latino, sino el sentido que el autor quería transmitir a partir de ese texto. Aquí lo importante es el sentido, es la intención, es la motivación. Cuando quiere uno interpretar correctamente un texto, quiere saber qué es lo que el autor quería decir con ese texto. Es decir, para esto requerís sí o sí comprender al autor, comprender su contexto, su historia, su vida, sus vivencias, sus círculos sociales, su ideología, sus valores, conocer en qué círculos se movía, y precisamente eso te va a dar algunas pistas de cómo interpretarlo correcta o adecuadamente. Es decir, cuál sería la interpretación más canónica o que más se acercaría a lo que él estaba pensando cuando escribió el texto. Vamos a ver que lo que se está planteando es que tenés que conocer al autor tan bien como él se conocía a sí mismo o incluso aún mejor. Es decir, que cada nueva interpretación del autor sea una nueva interpretación que mejore las interpretaciones anteriores que han existido del autor. Y no solamente lo que él ha dicho, sino lo que nos quiere decir, es decir, cómo este autor nos interpela, comprender mejor sus motivos que él mismo. Esto es algo que está mucho, por ejemplo, en Pierre Bourdieu, el cual describe las motivaciones de los actores sociales, de los agentes, para poder precisamente comprenderlas mejor, comprender el trasfondo de su contexto, de las estructuras, de los valores que le han dado origen, y por lo tanto comprender mejor la acción social del actor, de la gente, mejor que lo que él la comprendía. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de lo que significa